Otra información que podemos extraer del gráfico de una función. Se trata de las resoluciones gráficas de ecuaciones e inecuaciones. Es decir, podemos resolver, si tenemos a la vista la gráfica de la función, podemos resolver ecuaciones e inecuaciones en forma gráfica. ¿Cómo es esto? Supongamos que trazamos una recta horizontal, es decir, una recta de ecuación y igual k, una constante. Esa recta puede o no cortar a la gráfica de la función. Estamos hablando de una recta horizontal que corta al eje de las ordenadas en un punto de altura k. Esa recta, si llegara a cortar a la gráfica en uno o más puntos, las abscisas de esos puntos en que la recta corta el gráfico de f son las soluciones de la ecuación f de x igual k. Vamos de vuelta con esto. Las soluciones de la ecuación f de x igual k son las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de f con la recta y igual k. De la misma manera, las soluciones de la ecuación f de x igual g de x son las abscisas de los puntos de intersección de las gráficas de f y de g. También podemos resolver gráficamente una inecuación. Las soluciones de la inecuación f de x menor que k son las abscisas de los puntos de la gráfica de f cuya altura es inferior a k, o cuya ordenada es inferior a k. Y las soluciones de la inecuación f de x menor que g de x son las abscisas de los puntos de la gráfica de f que están situados por debajo de la gráfica de g. Vamos a considerar una función, vamos a llamarle h a una función que a cada instante entre 0 y 12 asocia la altura del agua en un puerto deportivo. La gráfica de h la estamos viendo en la figura. Vamos a resolver gráficamente la ecuación h de x igual 2,4. Las rectas punteadas verdes en la figura indican que las soluciones de la ecuación h de x igual 2,4 son los números 3 y 7. Esto significa que a las 3 y a las 7 la altura del agua en el puerto es 2,4. Recuerdo lo que dijimos hoy, no estamos haciendo ningún cálculo y sin embargo estamos resolviendo en este caso una ecuación, estamos resolviendo a través de la ecuación un problema planteado, que es a qué horas la altura del agua es 2,4 metros. También podemos plantearnos la siguiente situación. Supongamos que un cierto velero de los que están en el puerto deportivo solo puede partir del puerto si la profundidad excede los 3 metros. Y queremos saber, siempre a partir del gráfico, cuándo puede partir el velero. Para responder a esta pregunta hay que resolver la inecuación h de x mayor que 3. Las rectas punteadas en amarillo indican que el conjunto solución de dicha inecuación consta de los intervalos cerrados 0,2 y 8,12. Es decir, que es el conjunto formado por la unión de los intervalos 0,2 y 8,12. Por lo tanto, el velero puede partir o antes de las 2 o después de las 8. Hemos usado muchísimas veces la expresión esta función es creciente o esta función es decreciente. En el caso de la figura que estamos viendo, la curva sube cuando avanzamos de izquierda a derecha entre -4 y -1. Decir eso en lenguaje familiar, decir que la curva sube cuando avanzamos de izquierda a derecha entre -4 y -1, se traduce en lenguaje matemático como f es creciente en -4, -1. Y lo que estamos diciendo es que a medida que tomamos valores entre -4 y -1 crecientes, a medida que tomamos valores cada vez mayores del dominio, sus imágenes también van aumentando. Del mismo modo decimos que en la gráfica de la función que estamos viendo, la curva baja cuando avanzamos de izquierda a derecha entre -1 y 2. Lo que estamos queriendo decir es que f es decreciente entre -1 y 2. Formalmente, la definición de creciente y decreciente es que f es creciente en un intervalo i si la imagen de x1 es menor que la imagen de x2 siempre que x1 sea menor que x2 en el intervalo i. Y la función es decreciente en el intervalo i siempre que la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2 cuando x1 es menor que x2 en i. Por último, es frecuente que estemos interesados en
hallar los valores máximo y mínimo que toma una función. Por ejemplo, si estamos analizando la función altura de una piedra al ser arrojada hacia arriba, podemos estar interesados en saber cuál es la altura máxima que va a alcanzar a partir de la velocidad inicial que le demos. O si estamos trabajando con la función de ganancias, estaremos interesados en ver cuántas unidades debemos producir para obtener la máxima ganancia. O si en vez de la función de ganancia fuera la función de costos, estaremos interesados en ese caso en averiguar cuál es el costo mínimo que genera la función. Tenemos que introducir entonces los conceptos de extremos relativos de una función. Decimos que una función f tiene un máximo relativo en x igual a, cuyo valor es f de a, si se cumple que f de a, la imagen de a, es mayor o igual que la imagen de x cuando x está cerca de a. Y con cerca queremos decir que existe un intervalo abierto que contiene a, en el cual f de a es mayor o igual que f de x para todo x del intervalo. Del mismo modo, decimos que f tiene un mínimo relativo en x igual a, cuyo valor es f de a, si se cumple que f de a es menor o igual que f de x cuando x es cercana a a. Esto significa que existe un intervalo abierto que contiene a a en el cual f de a es menor o igual que f de x para todo x en ese intervalo. Es importante que quede claro que una función puede tener más de un máximo relativo y más de un mínimo relativo.